que existe una diferencia entre amar y querer, entre amigo y cuate, ¿sale? Asimismo existe una diferencia programada por intuición, por un dejo de borrador o por un vislumbre entre hogar y casa. Algo nos dice que son cosas diferentes, ¿sí? Y tenemos que llegar a ese punto de diferenciar y de encontrar cuáles son las características de un hogar y cuáles son las características de una casa, ¿sí? Así como Kolbe hoy nos enseña. Entonces, dentro de la casa, dentro de esa estructura, se transforma al punto de considerar ese hábitat en hogar. La historia nos enseña, cuando la gente se reunía, nos dice Kolbe, alrededor de ese fuego, ¿sí? Que nos lleva a la connotación simbólica, porque recuerden que el estudio, y eso lo vimos en la introducción de la vida iniciática, y que lo vamos a volver a ver dentro de 2 semanas, en el bloque 1, dice Yareli, hogar, una llama viva que era siempre sagrada. Exactamente, la página etimologías de chile.net es vital para comprender esto porque es de las pocas páginas en internet que están regladas por especialistas. Bien, entonces, el fuego, el símbolo de fuego, para entender el hogar, necesitamos entender el simbolismo del fuego, ¿sí? Sin irnos a la idea, ya no nada más el concepto, sino vamos más allá. Si nos vamos al símbolo del fuego, la etimología de fuego nos indica algo sumamente importante, ¿sí? La raíz indoeuropea de fuego, de focus, es bok, no me acuerdo si escribe con K o con C, ahí búsquenlo, que significa quemar. Y ahora, ya tenemos 2 raíces etimológicas para empezar a entender lo que es hogar, ¿no? Que empezó desde aquí, hogar. Focus, fuego, y que fuego significa quemar. Pero seguimos todavía sin saber qué significa un hogar, sin poderlo definir. Y de hecho, vamos a ver si lo definimos. Claudia dice, fuego, una llama viva que era presencia sagrada. Excelente. Entonces, el fuego, si indagan en ese simbolismo o lo que ya traigan, díganme, símbolo de qué es el fuego, cómo se compone el fuego, cómo se estructura el fuego, cómo se apaga el fuego, qué tipos de fuego, o sea, todas esas preguntas son para comprender qué es eso llamado hogar, ¿sí? Y esta historia de esta palabra es de las más sencillas que tienen en su etimología. Cuando lleguen a la palabra amor, ahí se van a deschavetar más. Cuando lleguen a la palabra madre, esas son más difíciles de indagar. ¿Sí? Ven qué estimulante es esto. Manuel Bueno dice, y Manuel Malo no está, todavía no llega. El fuego en el hogar era un centro de atención de la familia antes que existiera la televisión. Y mucho antes de la televisión, fíjate, qué padre. Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia. Antes de la televisión, hoy, fíjense cómo se ha fragmentado la composición y la comprensión de lo que es un hogar. ¿Sale? Celulares. Hoy, pese a que la gente esté reunida, está con celulares. Ya no hay comunicación entre ellos. Ya no hay algo que reúna. Antes del celular era la televisión. Y por lo menos ahí, todos, a mí me tocó todavía, nos reuníamos para ver Familia en Chabelo. ¿Sí? Algunos El Chavo, algunos una película, una serie. Nos reuníamos y convivíamos en torno a la televisión. Antes de la televisión ¿qué fue, muchachos? Antes de la televisión, ¿qué fue? Y esto para que comprueben cómo, fíjense,
Estamos analizando una palabra. La radio. Exactamente. Estamos analizando una palabra, pero todo lo que tenemos que saber para llegar a la idea de esa palabra. Entonces, antes de la televisión era la radio y la gente se reunía para escuchar las noticias, para escuchar la novela. ¿Qué hizo George Orwell, no? Sí fue George Orwell, cuando narró su conquista del mundo, la guerra de los tercer mundos, etc. Muy bien, la guerra Claudia. de los mundos y creó el caos completo. ¿Sí? Entonces, y fíjense, Claudia nos dice algo también interesante, que existen convivencias familiares dentro de un grupo chiquito y también existen convivencias sociales masivas como fue en su tiempo el cine. Y antes del cine, ¿qué fue? Antes del cine, ¿qué fue? El autocinema. Y antes del autocinema, ¿qué? ¿Sí fue el autocinema? Ok, tengo ahí dudas, pero si él lo dice, por algo lo dice. Compruébmonos. Y antes del autocinema, ¿qué fue? ¿Dónde se reunía el colectivo social? ¿Y? ¿Es eso de I? En el teatro. Muy bien, exactamente. Y antes del teatro, ¿dónde se reunía el colectivo social? El puta madre, muy bien. Y antes de la iglesia, ¿dónde se reunía la gente? Yareli, en relación a ese fuego estaba la diosa Hestia. Hestia creo que es con H, ¿no? En Grecia, para denominar a la familia, se conserva la palabra epiestía, es decir, en torno al hogar. Muy bien, plazas, correcto, Claudia, correcto, Andrés. Y antes de las plazas, ¿dónde se reunía el colectivo? Y ahorita van a ver por qué hacemos esta historia. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ajá, es que hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, hicimos una revisión de los cuentos de hadas. Muy y entonces, bien. en esa revisión que hacíamos de los cuentos de hadas, veíamos cómo esta parte, era el psicoanálisis de los cuentos de hadas, una cosa así, pero el punto era que el punto, valga la redundancia de reunión, era alrededor de una fogata, y que las historias que se contaban alrededor de esta fogata no eran cuentos, sino tenían un objetivo. Por ejemplo, el de la caperuza roja, ¿no? Que era como explicarles a las mujeres de qué se trataba este asunto de la menstruación, y por eso como tanto simbolismo en las historias. Muy bien, y ahí vamos a llegar, pero Yareli está en el origen de la civilización prácticamente. ¿Sale? Estamos yendo en retroceso para comprender todo este show. ¿Sale? Entonces, antes de las plazas, ¿sí? ¿Dónde se reunía la gente? ¿Sí? Para que entiendan cómo hay correspondencias dentro del hogar con la... ¡Exacto! Y si somos más particulares, Claudia, entonces eran prácticamente lugares naturales, montañas, desiertos, bosques. Hay unos textos que después les daré que se llaman textos forestales, son una joya de lo que nos dice Yareli. Antes, las historias no eran leyendas, eran mitos, y los mitos tenían simbolismo, y los simbolismos es el revestimiento de la verdad, no de las verdades, sino de la verdad, y ya en el bloque 3 verán a qué me refiero. Entonces, y después tendrán que analizar el simbolismo de su vida, el simbolismo del otro. ¿Por qué vestimos de determinado color? ¿Por qué yo he visto mucho con bermudas? Todo tiene un simbolismo que no... Bueno, seguimos. Entonces, de las plazas, que son lugares hechos por el hombre, es decir, artificiales, ¿sí? Antes eran lugares de reunión natural. Antes de la pandemia, los que estaban en ese tiempo, recordaremos que nos reuníamos de forma presencial en Puebla, en un parque, en un jardín. Porque antes que todo, la gente se reunía en esos lugares naturales para poder instruirse, para convivir, para compartir sus experiencias, para recibir la instrucción de aquel que debía ser digno para hablar. Porque en aquel tiempo se debía ser digno para hablar, ¿sí? Para
abordar una temática a la gente. Hoy, cualquiera tenemos una cuenta de TikTok y hablamos tonterías. Sacamos un canal de YouTube, sacamos un Facebook. Hoy ya no hemos perdido la dignidad para hablar y para escuchar. Hoy ya escuchamos, y sí, escuchamos, o sea, ponemos atención a tonterías. ¿Sí? Hágase el favor en qué momento del papel y tinta, que eran carísimos. El papel y tinta en la época, no nos vamos muy atrás, de Sor Juana Inés de la Cruz, era carísimo el papel. La facilidad tecnológica, sin la dignidad de la operatividad de la enseñanza, nos hace utilizar algo sagrado, como lo era papel y lápiz, que todavía lo sigue siendo, solo que ya no somos conscientes de ellos, para crear revistas de chismes, para crear libros sofistas enteros, que son bestseller. Y todo porque se perdió el hogar. La chinga, ¿y cómo está eso? Vamos a comprobar, vamos a seguir comprobando. Recuerden esto, todo esto ocurrió a raíz de que se perdió el hogar. Veamos. Entonces, tenemos que la gente se reunía en lugares públicos, lugares naturales, lugares artificiales, y dentro de los lugares artificiales, en teatros, ¿sí? No recuerdo, en plazas donde hablaba un loquito y decía, se va a acabar el fin del mundo, o alguien iba a predicar, gracias, la palabra de algún maestro, de algún texto, en una piedra, arriba de una piedra, en un estrado, y la gente se reunía, ¿sí? En el hogar, celular, televisión, radio, y antes del radio había otra cosa. El asunto se remonta al principio de la cultura occidental. El culto al fuego era uno de los primeros y más importantes de los antepasados de griegos y latinos, y más allá todavía. Todo esto empezó, Colbe, dime, ¿dónde empezó la civilización? Para que veamos, comprobemos que esto no es un asunto de griegos. ¿Dónde empezó la civilización? Empezó desde las cuevas, desde las pinturas rupestres. Bien, y las más antiguas donde se hallan, no las más antiguas, digamos, Turquía, muy bien, muy bien. ¿Y en Turquía qué raza predominaba? Mesopotamia, genial. ¿Y en Mesopotamia qué? O sea, estamos en Medio Oriente. ¿Y en Mesopotamia qué raza predominaba? Vean todo lo que debemos saber para la comprensión de un concepto. Y repito, que es el concepto más sencillo de rascar en el pasado. Para comprenderlo hoy. Y así como lo vamos a comprender hoy, lo comprendieron hace siglos y lo deberán comprender en los años venideros. ¿Por qué? No porque esto sea una verdad, no porque esto sea un enunciado que tengan que aceptarlo así porque sí, no, es que son los hechos. ¿Sí? Esta es la historia del fuego, la historia del hogar. ¿Sale? Piensen qué raza estaba en Turquía y en Mesopotamia como razas fundadoras. Bien, y todavía más antiguas. Bien, de hecho Turquía y Mesopotamia son subrazas de esta raza. Pero seguimos entonces. La gente entonces se reunía en estos aparatos tecnológicos hasta rastrear en el pasado y llegar al fuego que conocemos. Ahora, ¿qué tienen en común, muchachos, el fuego de una hoguera y la radio, la televisión, los celulares? ¿Qué tienen en común? Unión. Uno, tienden a reunir, ¿sí? Aunque muy curiosamente en el celular, en los Que dispositivos... transmiten un mensaje. Bien, ¿sale? Pero más allá de ello,
existen 3 tipos de fuego. Hoy les voy a transmitir 2. El fuego natural, el fuego solar, vamos a llamarle, ¿sí? El fuego solar y el fuego eléctrico, ¿sí? Y dentro del fuego eléctrico hay una subdivisión, iluminan, muy bien. Y dentro del fuego eléctrico hay una subdivisión, que es nuestra electricidad. Hoy, gente, mentes, generalmente nos reunimos en torno a un fuego artificial. Celulares, computadoras, televisiones, radios. Son fuegos eléctricos artificiales. El hogar se forja con el fuego solar. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Entonces, cuando la gente, y todos estos unen, pero fíjense, la unión del fuego solar es una unión, ¿sí?, perdurable. La unión de todo lo demás es una unión cosmética, ¿sí?, donde ahí no nos instruye alguien que le importamos. Nos instruye la actriz, el actor, el narrador, el youtuber, pero a ellos como tal no le importamos más allá de las vistas y de lo que le generamos. En el fuego solar debería unir el padre y la madre, las cabezas y o la madre, por quien tenga esas características familiares de modelos de familia. Unen ellos dos en el fuego solar. Son los que te dan las bases para comprender en esa reunión solar los misterios, el comportamiento de hombre o de mujer, sí, tanto para cumplir determinados roles sociales acorde a donde te toque nacer, tanto como para tu desarrollo. De tal manera que mucho antes, cuando se sabía más la importancia del fuego solar, de la fogata, del fogar, las mujeres instruían a mujeres. Los hombres instruían a hombres. Y llegaba un momento en que ambos grupos se juntaban para conocer los misterios de la contraparte. Hoy, ¿qué se ha optado? Separar niños con niñas. Las ceremonias del fuego nuevo de los antiguos prehispánicos. Muy bien. Ahí vamos en el simbolismo del fuego. Hasta allá vamos. Hoy la gente quiere instruir, en la masonería ortodoxa, por ejemplo, puras niñas. Porque como los niños dijeron en 1717 que las niñas eran del diablo, pues no, ¿sale? Y aún así, niñas con niñas y niños con niños, no hay problema, pero que verdaderamente se instruya en misterios femeninos y en misterios masculinos. No nada más en historia, no nada más en simbolismo, no, sino verdaderamente que exista una fémina instruyendo puras féminas en misterios femeninos o viceversa. Para que llegado el momento, las mujeres, conociendo sus misterios femeninos, abracen los masculinos y viceversa. ¿Por qué? Porque, y está datado, está rastreable todo esto. Porque si el hombre moría en la casa, porque si el hombre moría en la guerra, la mujer tenía que educar varones en los misterios masculinos, en torno a un hogar, en torno a un fogar. ¿Sí? Entonces, este proceso hoy se ha perdido a tal punto de decir, pues las niñas no, porque nos tentan, porque son, no, estupideces esas. Entonces, la instrucción del fogar es la instrucción de la vida. ¿Qué ocurre hoy en las reuniones familiares?
y el fuego sólido. Bien, dice Víctor. Vamos, antes. Muy bien. Estaba así. Hoy las reuniones familiares en torno al fogar se ha perdido un poco. Hay discusiones en la mesa, hay gritos en la mesa, de manera incorrecta en momentos incorrectos. Porque yo puedo gritarle a un hijo para golpear su personalidad, pero jamás golpear la esencia del hijo. Porque puedo azotar la mesa y mandar a todos al carajo, pero no mientras estamos comiendo. Hay momentos para todo. No es lo mismo convivir dentro de la comida que convivir sin la comida. La comida, muchachos, es el producto del fogar, del fuego, por la cocción. Ah, es que yo soy, ¿qué chingados existe ahorita? Vegano, puras cosas crudas. Bueno, pues ahí también está el fuego, porque esa semilla tuvo que haber germinado producto del calor dentro de la tierra, dentro de su componente, para salir y brotar el fruto que estás comiendo. Hay calor. Y como veremos con los principios de la termodinámica, veremos que el mundo, el universo, tiene calor. El frío como tal solo es pérdida de temperatura, pero como tal el frío no existe. Solo ha perdido temperatura el calor, es menos caliente. ¿Sí? Entonces, ahorita que estamos analizando, claro que me hiciste unas observaciones, lo del Kybalión, decía, bueno, es que el frío y el calor no existe, dije hace como 2 o 3 sesiones ahí en YouTube. Es por eso, porque debemos conocer las bases de la termodinámica para comprender que no existe el frío. ¿Sí? Que el hielo solo es calor en menor. ¿Sale? Es una vibración lenta, pero todo vibra, dicen. Por lo tanto, todo está en temperatura. Muy bien. Y si los padres no te dan bases, para eso están las organizaciones iniciáticas. ¿Sí? Bien. Pero puedo ser instruido en casa, aunque no necesariamente se busque forjar un hogar. Por ejemplo, tender tu cama sin saber por qué es tan importante. Muy bien, ese tipo de educación es una educación que, aunque adecuada, pertenece a un nivel más bajo de la educación consciente de hacer las cosas. Sin embargo, es válido. Mejor tener unas bases endebles que no tener ninguna. Ajá, quiero decir algo. Muy bien. El fin de semana estaba platicando con mi mamá y nuestra plática fue sobre el primer eje, que es el militar. Genial. Entonces veníamos como platicando sobre este eje y yo le decía como, o le explicaba, bueno, primero un poco de qué se trata, ¿no? Pero luego le decía cómo se ha convertido en este momento de mi vida en uno de los más, bueno, no es que sea más importante que los otros, pero le decía, es que sobre esta base recaen los siguientes. Y le decía que ahorita que te puse, por ejemplo, lo de la cama, tender la cama sin entender por qué o cuál es el sentido, le decía que por muchos años mi mamá es como muy meticulosa con la limpieza y todo eso, ¿no? Pero yo traía como una onda más de berrinche, como de porque ella es así, yo no quiero ser así. Y entonces caía del otro lado sin darme cuenta, o sea, sin que me hiciera sentido, que no se trataba de una imposición, sino realmente se trataba de una habilidad de vida, ¿no? El orden, ¿qué decíamos? Esta parte de la limpieza, la puntualidad, o sea, cosas como tan básicas que yo traía el berrinche peleado porque no me había caído el 20, que no era directamente como con esta relación con mi mamá, sino como esta base
que te decía hace un rato, ¿no? Esa que me hace falta y que tengo que poner mucha, mucha atención porque sé lo fundamental que es para mi vida. Pero ahora sí ya me hizo sentido. Oye, ahorita que mencionas esto de no tener, tender tu cama sin saber. Ah, no, no es cierto, preguntaste algo arriba. Y si los padres no te dan las bases, por ejemplo, mi madre y mi padre, pues sí me dieron ciertas bases, como todos ustedes, seguramente, pero no nos explicaban el trasfondo de la idea. Y en algunos casos no tenía ni siquiera bases endebles, como ya alguien Claro, nos los ha ajá, coincido compartido. así de, es que tienes que tender tu cama, ¿por qué? Pues porque la tienes que tender, fin. Y Ya. entonces era como de, pues ahora no la tiendo, ¿no? Entonces, considerando que hay personas que ni siquiera tienen eso, ¿sale? Yo, por ejemplo, mi maestro fue el que me dio las bases para forjar, o sea, para entender esto del hogar. Y no era tan detallado como ahorita lo estamos haciendo. Ese güey, si le entendías bien, y si no, pues ya ni modo, no seguía. Era de los que se seguía derecho. Entonces, y después conocí otras personas que de igual manera. El estudio de la vida iniciática, que es el estudio de la misma vida, es lo que te da las bases para valorar lo observado, lo vivido. Y como todos tenemos una programación, así como la computadora, el celular, todo tiene una programación, nosotros también tenemos una programación. A nadie le gusta que le mientan, que lo mutilen, que lo engañen, que lo humillen. A nadie le gusta eso. Entonces sabemos por intuición, por la programación más bien, cómo se forja un hogar. ¿Qué debe hacerse? A nadie le gusta oler feo. A nadie le gusta que su lugar de trabajo esté lleno de mugre, de chetos, bueno, yo luego tengo como 7 vasos aquí, ¿verdad? Pero la gente que está así, pues a mí no me importa que esté así. Pues eso dices porque es un mecanismo de defensa, pero en esencia a nadie le gusta estar puerco. Si vivir en... ¿Eh? Dice Viri, ya estoy limpiando la mesa. Entonces, la vida iniciática, que es el estudio de la propia vida, al enseñarte a observar, que aunque no tengas esas bases en tu hogar, si no tuviste un hogar, por diferentes escenarios posibles, la vida iniciática te enseña, porque hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, hacerte responsable de ese pasado. Y más, la gente que está en este tipo de estudio ya no puede victimizarse. Es que yo no tuve papá, es que me regalaron, es que estuve en unos orfanatos. La gente que está en estos estudios ya no puede, ya no debe victimizarse. Déjaselo al vecino. Déjalo al tipo que está en un coaching. Déjale al otro que está en una metodología sofística. Pero no ustedes, no otros que están en una metodología que les nutre. Colbe. Humberto, si me lo permites, ya sea hoy después de la reunión o mañana en el transcurso del día, les voy a compartir un video con respecto a lo que decía Yareli, de el tender la cama. Ah, sí, tú eres militar, muy bien. De Y sí, hecho, claro que sí, si luego andan enviando memes en el grupo, pues mejor esto. Tengo un video de una persona que fue mi instructor hace algunos años y fue comandante de los Navy SEALs, y precisamente en una de sus conferencias dice eso. Lo primero que tienes que hacer es, antes de empezar el día, es tender tu cama. Y ahí explica el por qué, la importancia de ese primer paso, que es algo muy similar con lo que tú nos has compartido en la vida iniciática. Lo primero que se tiene que formar es el hogar. Muy bien. Y ahora, con esta idea que nos da Colbe, avanzamos en conjunto con la pregunta de Manuel. Yareli. Bueno, antes de que avancemos más, también en esta misma plática que tuve con mi mamá, también le hacía énfasis en cómo también cuando, digamos, excedes esa parte de la limpieza y cómo
sobreenfocas tu atención solo en el exterior, también es como esa parte que te impide poder ver qué hay dentro, ¿no? Porque a lo mejor prefieres limpiar el piso, no sé, 20 veces en lugar de decir, híjole, ¿por qué me siento de esa manera, no? O ¿por qué tengo estas sensaciones? ¿Por qué no me siento bien? Porque, o sea, también le dejaba como muy clara esta parte, ¿no? Porque, no, sí, sí, es muy importante la limpieza, yo la limpio 10 veces. A ver, alto. También es una forma de cómo evades el poder escucharte, el poder sentir, el poder hacerte presente y no estar lejos de la línea en la que vamos, porque finalmente estás en esa construcción o en esa búsqueda de generar tu hogar, ¿no? Pues sí, de vivir de forjar un hogar. Genial, muy bien. Entonces, vamos con lo que nos dice Corben, conjunto con lo de Manuel. La pregunta de Manuel es fundamental. ¿Por qué tenemos esposo? ¿Por qué forjamos una vida matrimonial? Porque tenemos hijos. Más allá de la retórica de es que es el fruto de nuestro amor, sin romancear la enseñanza. ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué tienen hijos? Bueno, a lo mejor algunos, Yo no tengo. bien, bueno, porque pudieras tener, ¿sale? Algunos tienen hijos de chiripa, de reconciliación, ¿no? Les he dicho que mi hermana fue producto de una borrachera, ¿no? Con mi mamá y mi papá. Entonces, ¿pero por qué los tienen? ¿Por qué los tenemos? Yo recién acabo de tener el último, ya espero ser el último. ¿Cuál es la trascendencia, dice Manuel, de tener miembros en un hogar y todavía reunirlos frente al fuego? Y ahora, ¿cuál es el fuego? Porque tampoco voy ahorita a poner ahí una fogata, ¿no? En medio de la sala. ¿Sí? Dice Elizabeth. Porque son parte de nosotros. Ahora dímele, eso lo ves ahorita, pero ¿así en inicio veías a tu hija como parte de ti? ¿No? Ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Lian, hola, Li. Bien, sí, yo comentaba que son una parte de nosotros porque indistintamente se quiera o no, pues compartimos genéticamente pues cierta información, ¿no? Decodificada en genes, en rasgos físicos, en actitudes, reacciones, que claro, van acompañados de este aprendizaje simultáneo. Entonces yo considero que los querramos o no, pues la mayoría podríamos, bueno, la mayoría de los que tenemos hijos, podríamos coincidir en ese aspecto, ¿no? Es la famosa frase, ¿no? Una mitad tú, mitad yo, porque pues obviamente esta parte o esta sensación de pertenencia sería la que me haría contestar de esta manera ahorita. Ahorita, exactamente, pero ahora dinos, Eli, ¿por qué te embarazaste de Eli, chiquita? Bueno, al principio cuando yo comencé a experimentar mi sexualidad, yo quería un hijo, de hecho yo platicaba, ¿no? Quiero ser mamá joven, pero no pensé que iba a serlo tan joven. Muy Por lo bien. tanto, cuando se me da la oportunidad, pues sí entro así ajá, y qué sé yo de ser mamá, ¿no? Pero aún así, al menos en mí, sí existía como que esa aceptación de que, pues, ok, sí era lo que quería, me llegó antes de lo que lo necesitaba y se hizo. Muy bien, y aquí surge nota, dices, por lo menos de mí y de la contraparte, fue planeado con como se planea la construcción y la edificación de una casa. Y si fue planeado, entonces, ¿por qué entrar en shock? ¿Cómo entraste? ¿Por qué no saber qué hacer? Responderse eso. Dime, Eli, dime.
No, sí iba a contestar esta parte del shock. Yo creo que el desconocimiento, ¿no? Decían hace un momento la falta de bases, de guías, mencionábamos anteriormente entre tú y yo, de constructos. Era a lo mejor pensar que eso que visualizas puede estar y no puede estar a tu alcance. Y dime, ¿quién nos da esas bases para ser padre o madre? ¿Quién nos los debería dar? De inicio, nuestra familia, bueno, nuestros padres. Muy bien, entonces ha caído en algo, curiosamente, la construcción de lo que pudiéramos llamar, si no hogar, familia. Pensar que vale más el 10 en matemáticas, el 10 en inglés, el 10 en geografía, el cuadro de honor, y en qué momento se nos enseñó a ser hombres. Eso, de eso se trataba gestar un hogar. De eso se trataba estar reunidos en el fogar. Yareli. Yo quiero decir que... Ay, ya se me fue el avión. ¿Cómo era? Dame 2 segundos, ya. Que entonces anhelar una familia no es lo mismo que anhelar un hogar. Bien, incluso también pudiéramos decir que lo que anhelas no es la familia, porque también esa es otra etimología interesante. Etimología No, de familia tiene dos acepciones. Espérame antes. Es que esto lo digo porque muchas veces en esta educación que nada más se reproduce, como dice Bourdieu, ¿te acuerdas que dice que nada más lo reproducimos? Entonces, como que en tu casa estaba bonita la familia de los ositos y todo, y a huevo quieres a la fuerza quieres una familia tipo ositos, y aunque te esté costando medio útero, vas por esa familia que estás replicando, aunque no tienes ni idea de qué se trata muy bien el asunto, pero en esta parte de reproducción es eso tal cual, ¿no? Los que buscan el hijo, hasta aunque ya tengas 7 hijas, pues a huevo vas por el octavo. Los que buscan la niña, como era mi caso, ¿sí? A fuerzas vamos por el tercero a ver si pegaba niña, ¿no? Entonces, habría que determinar las bases de por qué queremos la niña, por qué queremos el niño, cuando ya hay. Entonces, en ocasiones pudiera ser que ni siquiera te interese tener una familia, sino uno, no sentirte sola, dos, tener una idealización, un niño o una niña. Entonces nos damos cuenta que en ocasiones tener, entre comillas, una familia también se puede hacer por las razones incorrectas, de origen, aunque se puede depurar y rectificar al cabo del tiempo y decir, pues sí los amo, ¿no? Como alguien en su momento nos platicaba de forma chistosa, ¿no? Pues es que yo no siento que amo a mi hijo, ¿no? Pues me cae bien. Y esa sinceridad es lo que le permitió darse cuenta de diferentes limitantes que tenía. Al cabo del tiempo, hoy es feliz esa persona con su hija, porque reconoció que, que sentía aversión hacia ella, porque traemos el constructo de que quien no planeamos, quien sale el hijo por la calentura, por falta del condón sano, pues a veces le echamos la culpa a los hijos por nuestros sueños frustrados. Aunque tengamos determinada estabilidad financiera, aunque tengamos determinada estabilidad social. Como psicoterapeuta lo sabemos, Yareli, ¿no? Colbe y después Yareli. Bueno, pero todo esto, los principios serían, como muchas veces nos los enseñaron, ¿no? O venimos repitiendo esos constructos como nos los enseñaron, que es lo de naces, creces, te reproduces, mueres, los ciclos o etapas de la vida, ¿no? Ahora dime, Colbe, tú dijiste algo interesante, fue la Yareli, no sé qué, y no todos lo estuvimos pensando. Generalmente nos casamos y nos reproducimos, dice, ¿no? Así es. ¿Sí? Reproducimos patrones, reproducimos hijos, reproducimos gente. El fuego, Colbe, muchachos, el fuego, ¿qué modelo matemático tiene? Uy. A lo mejor los que llevan
Menos de 8 meses lo ignoran. Alejandro lo sabe, Víctor lo sabe, Arturo lo sabe, Juanito lo sabe. ¿Qué modelo matemático tiene el fuego? ¿Qué estructura tiene el fuego? Y No lo veremos. sé, no lo sé, no lo he visto, pero podría ser el cero, el inicio de todo. No, eso es un símbolo. Hay lo vamos a ver más adelante con ustedes, hay un modelo que tiene, que en las formas de la flama se puede representar, ¿sí? Los que llevan más tiempo, ¿cuál es ese modelo? Mientras respondemos a Manuel. ¿Cuál es el conocimiento trascendental detrás de la idea de los miembros de un hogar reunidos frente al fuego frente al fuego de un hogar? Bien. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es la idea trascendental de tener a la familia reunido en el fogar? ¿Cuál es? Eso lo he dicho siempre, el primer centro iniciático. No, sí, es el primer centro iniciático. ¿Pero qué dijiste, Yareli? Pero no es eso. Transmitir. ¡Exactamente! ¿La transmisión de qué? ¿De qué? Esa es tu De respuesta, esa Manuel. llama. Muy Es bien, que a toda me madre. acordé porque, espérame, ya, que cuando hay como celebraciones católicas donde prendes el fuego, ¿no? Y de ese fuego toman la llama para el cirio. Y Muy de bien. ese cirio reparten la luz, bueno, la llama de ahí, o sea, no es como, ten tu cerillo, préndele, no. O sea, es como de esa flamita. Exacto. Pasan y ya de ahí le das a los ojos, ¿no? Y ahora dime, ¿qué simboliza el fuego? Vayamos a eso que nos quedamos ahí y ahorita regresamos a lo del modelo. ¿Qué representa el fuego simbólicamente? Simbólicamente se me hace igual y me voy a equivocar porque ya no me acuerdo muy bien. Todo esto, antes, disculpa. Todo esto, si no lo han estudiado antes, lo traemos en la programación. ¿Qué simboliza el fuego? Sí, era como algo nuevo, como algo de pureza también, lo relacionan con la pureza como algo nuevo, pero también como algo que termina, pero como también que eres parte de algo y que te llevas ese algo a tu casa. Lo va a ver muy bien. Uno, ¿sale? El fuego. En la religión católica, el fuego muchas veces significa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el fuego simboliza el espíritu. Yareli nos dice que significan los cambios, pero también el inicio. ¿Por qué? Porque nos dice Alejandro que el fuego, muchachos, tiene una estructura tanto de modelo toroidal, busquen eso, tanto de modelo fractal. Y en el fuego, la salchichita, los bombones, el pollito, la carne asada, entra al fuego crudo. Es el término de un estado. Te transforma, era. ¿Cuántos tipos de transformaciones hay? No, eso creo que es para más adelante. Olviden lo que dije. Esas no me las sé. Después. Entonces, entra el fuego, entra la carne cruda. Es el término de su estado crudo, bruto. Y cuando termina de... Como los judíos, exactamente, termina la cocción y es transformada en carne que puede ser nutritiva para nosotros, digerible para nosotros. Que no te enferma. Y ojo con esto, porque el fuego también representa el conocimiento. Y por eso a mí insisto demasiado en que existen metodologías para entender todo esto. No es nada más toma el libro y ya, no, hay una metodología. ¿Qué ocurre si el instructor empieza a decirte de una vez
Dharma, karma, chakra, samsara, tercer ojo, agnasa, samsara, agni, pócima mágina, ching su madre, vamos a ver al chamán. ¿Qué ocurre? Estás dando conocimiento que va a volver estúpido al estudiante. Etimología de estúpido, para que no piensen que es una Y lo grosería. va a replicar. Y lo va a replicar. Entonces, ese pobre imbécil, que es etimología de imbécil, ese pobre imbécil va a replicar y a pensar que así se enseña iniciáticamente con metodologías sofistas. Que aunque el conocimiento sea verídico, que aunque tengamos efectivamente todos esos chakras, exista el karma, la desencarnación, los maestros ascendidos, cabrón, primero habla con tu familia, güey, ya después si quieres te me vas a inventar idiomas extraterrestres o galácticos. ¿Sí? Entonces, el fuego es también símbolo del conocimiento. Por ello deben ser como el fuego. Lo que le digas al hijo, cómo se lo dices, cómo hables con la pareja. Eli, Yareli, cómo transmitan su servicio psicoterapéutico. Saben ustedes bien que ya saben el problema, a lo mejor que viene el cliente, etimología de cliente. Viene su cliente. Y ya sabes qué bronca trae y cómo lo debe resolver, pero tienes que guiarlo. Porque si le das la respuesta ahí no la va a valorar si él no la ha trabajado, no está consciente. Entonces, ¿qué hacen ustedes como llama en ese consultorio? Purificar su discernimiento para que el tipo entienda que fue una pendejada haber hecho tal cosa. ¿Sí? Yareli, Elizabeth. Disculpen mi lenguaje, me emocioné. Bueno, aparte de detectarlo y en esta parte de no decírselo, sino que la persona lo vaya descubriendo, pues también es muy importante analizar pues qué lo limita a verlo, porque hay personas incluso que llegan y que pueden determinar por qué es y aún así les cuesta cambiarlo. ¿Verdad? Bien. Entonces, Eli, te das cuenta que si no pones la problemática al fuego, no la transformas. Si no viertes, si no compartes al fuego, o sea, no a cualquier hijo de vecino, no, al tipo que dirija al fuego, no purificas ese daño, Eli, porque lo traes. Y como te has identificado y apegado cuando veamos el tema del sufrimiento, verás que existen dos cosas por las cuales sufres, Eli. Por esas palabras. La primera, ¿cuál es, Alejandro? Identificación. Porque te identificas con esas palabras. Es que eres esto, esta coca, eres una facilota, eres una huevona, eres un flojo, eres un impuntual. Te identificas con que así eres. Segundo elemento, Alejandro. Apego. Y te apegas, o sea, no nada más te identificas con el insulto, porque por algo las palabras que te dijeron para ti fueron un insulto. Y les he dicho, ¿no? Hay un video que subí por ahí, ¿no? A mí, insulto para mí es que me digan coach. Miéntenme la madre, díganme que la tengo chiquita, que soy importante. Eso no es para mí un insulto. Pero tú te identificaste con eso. Y te apegaste, hija. 10 años después, le has dado vida a esas palabras. Y cuando te atreves a compartirlo, a colocarlo al fuego, si haces el trabajo, va a pesar cada vez menos hasta que lo comprendas y ya no sea una cruz. Esa es la función del fogar. Depurar a los hijos, depurar a la mujer, depurar al esposo de lo que ocurre allá afuera. Yo quiero decir algo. Es que estoy atendiendo a una cliente en sesión y ahorita que estabas diciendo de cómo los metes al fuego para que se transformen, me acuerdo que la primera vez
la primera vez dijo, es que soy una estúpida, yo no la corregí ni nada, o sea, la dejé. Y la última vez que la vi, dijo algo muy curioso, ya no dijo soy una estúpida, dijo, ay, me vi como estúpida. Ya no es. Ajá, pero no le dije, no, mira, tú no eres, fíjate aquí así, así, o sea, ¿cómo fue este fuego transformador que de sentirse que era, fue como de, me vi, o sea, y en ese momento, y cuando me dijo que era estúpida, lloró así, horrible, ¿no? Y cuando dijo que se vio bien estúpida, muy estúpida, lo dijo en varias formas, o sea, lo dijo riéndose, y me quedé así como de, ok, hay que ponerle más fuego a ese hornito. Muy bien. Colbe. Bueno, también ahorita que decías de meter al fuego para purificar, igual yendo por esa línea, en la familia antes acostumbrábamos a dialogar en la mesa, o sea, era la hora de la cena, era la hora de, sale, ¿cómo te fue en tu día? Sí. ¿Qué hiciste? Lo que decías tú ahorita de que se purifica al hijo, al padre, a la madre, y todos nos oíamos porque no nos escuchábamos, o sea, nos valía 3 hectáreas, o bueno, uno como hijo así de, ya va a empezar con su cantaleta, pero era una de las cosas que se empezó a perder. Antes comíamos, o bueno, cenábamos en el comedor, ahorita agarra lo que puedas, siéntate en la barrita de la cocina y corre por tu vida. Bueno, en cuestión en casa de mis papás. Y he visto, y me ha tocado en mis propios familiares, no, pues tengo este problema, échale ganas, vas a poder, eres muy fuerte. Eso no es el fugar. Yareli. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema de la espiritualidad? Uh-huh. ¿Te acuerdas que te había contado que me costaba esta parte? Colbe me encanta cuando habla de cómo la relación que tiene con su esposa, cómo nos las comparte y todo. Y decía, híjole, o sea, a veces creo que su esposa también estaba como escuchando nuestra sesión, ¿no? Y en esa parte de la espiritualidad, pues me puse las pilas y me puse a revisar bien. Y una cosa que me pasaba con mi esposo era que yo siempre sentía como que él estaba como aquí, yo estaba como acá, ¿no? Entonces buscaba como estudiar, pero no para que no pusiéramos en común, sino para que no me fuera tan mal en la golpeada, ¿no? Golpeada simbólica, aclaro. Y entonces, cuando pusimos sobre la mesa este tema de la espiritualidad, fue como algo totalmente diferente, o sea, terminamos bastante diferente que cuando empezamos a sacar un tema en el que diferimos. O sea, pusimos en común algo. Y dijo, ahorita que dijo Colbe lo de que la familia se sentaba alrededor de la mesa, me dijo, esto que acabamos de hacer es algo que tenía muchísimos años que yo no hacía. Desde que su papá falleció, hace más de 15 años. Entonces, decía él, o sea, este tipo de cosas, de sentarte a la mesa, de ver a los ojos a la otra persona, de argumentar, pero no para hacer sentir menos al otro, sino para explicar el cómo lo estás entendiendo, esa comuna, dije, ok, esto me encanta. Y hemos tratado como de buscar la manera de llevarlo a ese punto, de realmente poder compartir ese momento justo en esta misma temática de forjar un hogar. Juan. Era respecto a lo de la mesa, de sentarse a comer en la mesa, Máster. Ahí nada más era una pequeña aportación. En la Edad Media y en lo que es en la época barroca y así sucesivamente, el sentarse en la mesa se planeaba con meses de anticipación por día, por almuerzo y comida y por tema de conversación. O sea, no llegabas y te sentabas unos huevitos, ¿no? Ya estaba un menú elaborado con muchos meses
semanas de anticipación y los temas que se iban a tratar en esa mesa. O sea, se me ocurre uno, ¿no? Principio matemática de Newton o un poema de Shakespeare. Y así sucesivamente, entonces no era como que nomás llegar así como ahorita, ay, ¿qué tal te fue? No, pues a toda madre, no. Era una cuestión así como que, como dice usted, como transformar y a la vez todos vertir sus ideas y pensamientos de ciertos temas más. Muy bien, Juan. Sí, hay un protocolo en la convivencia familiar, porque hay un protocolo para prender el fuego. Efectivamente, Manuel nos dice que confundimos por impulso químico, hormonal, por sufrimientos, lo que es una familia con no estar solos, con pensar que no van a poder. ¿Sí? Entonces, regresamos. Y ese conocimiento, muchachos, que es símbolo del fuego, del conocimiento, Prometeo le dio el fuego a los hombres, la ciencia, la filosofía más bien, ¿sí? Y otras tantas series de simbolismos que pueden encontrar. Él dice, culturalmente se ha perdido, es muy extraño que las personas lo hagan, casi no pasa. Un hogar puede formarse fuera de la familia. Sí, de hecho, esa es otra característica. Porque todavía, fíjense, todavía no hemos definido qué es un hogar. Apenas estamos en el concepto y analizando su historia. Falta definirlo y llegar a la idea de lo que es un hogar. Hasta ahorita tenemos casi todos la conceptualización de lo que es un hogar. Una estructura con gente que más o menos soportas. ¿Sale? Bien. Entonces, en este símbolo del fuego, del conocimiento, el conocimiento no es tal si no se ha asimilado, si no sería información. Así entonces, ¿dónde está la información en el fuego? En la leña, en el pedernal, en el oxígeno. Todo eso es información que si ves leña por allá, ves unas piedras por aquí, 20 kilómetros por allá encuentras al pedernal, 2 metros para allá encuentras dónde hacer algo seco. Cuando reúnes toda esa información y sabes emplearla, ¡bum!, haces el fuego. ¿Sí? Haces el hogar. El hogar. Defínanlo. Esto es una definición imperfecta de lo que les voy a decir. El hogar es la dirección. Decía, ¿cuál es la trascendencia de la familia alrededor de la fogata? Nos reveló Yareli, porque lo trae en su programación, como todos nosotros, solo que ella a lo mejor se atrevió a decirlo antes que ustedes, o se desactivó, ¿sí? Se desbloqueó algo, que es la transmisión. El hogar es la dirigencia de lo que se va a verter en ese fuego. Quiero decir algo. Adelante. Creo que a diferencia de la familia consanguínea que no la eliges, a los miembros de tu hogar sí los puedes elegir, ¿cierto? ¿O no? Sí. De hecho, sí. ¿Sale? Porque esto que dice Yareli es curioso. Piénselo detalladamente. ¿Sí? Es que te quiero decir otra cosa. Adelante. A principios de este año me senté con mi esposo y le dije, mira, yo quiero un hogar, ¿le entras o no le entras? Así. Y le expliqué, o sea, quiero esto y esto y esto y esto. O sea, yo no voy a esperar a que tú me digas qué quieres porque yo tengo claro que quiero un hogar. Entonces, mira, sí, quiero esto y esto y esto y esto y esto porque para mí es importante y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo anhelo y por ello voy a trabajar. Pero si tú no puedes o no quieres, no tienes que estar conmigo solo porque estemos casados, por ejemplo, ¿no? Entonces fue como
híjole, como 3 o 4 semanas más o menos de sesionar por partes después de lanzar esa primera bomba. Y como que no entendía muy bien la idea de qué se trataba esta onda, ¿no? Pero sí tuve que como ir sesión por sesión y es como abriendo la cebolla de este asunto hasta que dijo, ok, me gusta, quiero, y sé que en este momento no estoy como del todo, como dijiste tú, desbloqueado, pero me dijo algo él como de si me ves en este momento y pudieras ver hacia atrás cómo era, te puedes dar cuenta que no estoy en el mismo punto en el que estaba hace tanto o cuánto tiempo, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, ahorita yo llevo aquí más de 2 semanas. Bueno, esa parte que luego nos hacía ruido como de no estar juntos físicamente, nunca nos habíamos como tomado el tiempo para como comprenderlo un poco mejor y no solo hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas como el apego, por ejemplo, ahorita va que por una situación pues laboral estamos como, él está en la Ciudad de México, yo estoy en Puebla, llevamos ya casi 3 semanas, no entramos en esa crisis de, ay, te extraño y me extraño, o sea, sí lo digo porque lo siento, pero no es algo que me impida poder hacer las cosas que quiero, y es algo que, por ejemplo, su mamá, mi suegra, como que le cuesta mucho entender esa parte, ¿no? Justo por lo que decía Colbe de como que Deben estar juntos, ¿no? ajá, ándale, exactamente. Y en algún momento hasta a mí también me hizo ruido, ¿te acuerdas que te pregunté algo sobre ello? Pero Sí. cuando empecé a entender un poquito más de qué onda con lo del hogar y cuando sabía que esta era algo básico, pues nada, me aventé y dije igual y me dice, no, o sea, yo quiero una familia, ¿no? Y yo le voy a decir, no, yo quiero un hogar. Y si entramos ahí en una situación en la que él no, pues no sea lo que él quiere, pues adelante, ¿no? O sea, no pasa nada. Ya, fin. Bien. Y ahorita vamos a ver por qué un hogar puede y debe, si las características lo requieren, ser forjado por un solo individuo. No necesitan al hombre, no necesitan a la mujer, no necesitan a los hijos como tal para forjar un hogar. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en este proceso de emplear la información para volverlo conocimiento, ¿qué es lo que hace dicha transición? Escríbanlo y mientras Colbe, ¿qué hace posible que la información se vuelva conocimiento? Colbe. A lo que ibas a decir, ¿no? Del hogar de una sola persona y complementando lo que dice ya él. No, dices, llevas unos meses y lo que te falta, yo llevo 4 años separado físicamente de mi esposa. No fue nada sencillo de un inicio. De hecho, yo lo he compartido con Humberto, he hablado con él. A veces estoy hablando con él y ¿qué haces? Estoy cocinando, güey, porque yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer el aseo. ¿Y a qué voy con esto? Yo lo platiqué con mi madre hace unos días y con mi padre. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura y ahorita estamos empezando un punto de unión nuevamente. Y yo les decía, les agradezco por sus enseñanzas, por sus principios, que a lo mejor no fueron lo que yo esperaba, pero pues a mí me han hecho y me han servido demasiado. Me han hecho ser mejor persona, me han servido demasiado. ¿Por qué? Porque yo aquí donde vivo, yo me tengo que hacer de comer, yo tengo que lavar los platos, yo tengo que barrer, trapear, tender la cama, lavar el baño, llenar la despensa. Dijeran, es algo cotidiano, pero a veces no es sencillo con el tipo de trabajo que llevo, con el tipo de rol de trabajo y aparte de todo, estando únicamente yo solo. Y lo más chingón de todo esto, y no sé si lo vaya a decir Humberto o lo vaya a decir así como yo lo pienso, pero lo más chingón de todo de esto es que estás contigo mismo. Y ahí es donde verdaderamente aprendes
a disfrutar de ti mismo y de empezar a conocerte a ti. De dejarte de cosas y decir qué chingón es estar conmigo en lugar de vivir con 80 y tantos cabrones en una base de operaciones. O sea, yo amo cuando me dicen, sale, güey, ya se acabó Laguna Verde, vas para abajo. Porque sé que mínimo 1 o 2 días voy a estar yo solo con mi soledad, yo solo conmigo mismo. Y empiezo a reflexionar un poquito mejor, empiezo a aterrizar muchas cosas de una manera mejor, aunque ya las venga trabajando de antes tiempo. Y con ello nos está dando uno de los elementos, no recuerdo cuántos elementos son, por los que empezamos a forjar un hogar, con lo que Kolbe nos dice, que es la valoración. No la autovaloración, la valoración. Al hacerlo, valoras al otro. Al hacerlo, evitas arrastrarte como esclavo, gusano, por el reconocimiento del amo. ¿Verdad, Pedro, para que entiendas, Juan? Yareli. Algo que me parece interesante es cómo Kolbe dice tengo que y enlista una serie de actividades, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante porque no es un tengo que, lo veo más como esa responsabilidad que nosotros desde siempre debimos haber aprendido y no tanto caer en esta idea falsa de que alguien más lo tenía que hacer por nosotros, porque es justo donde empiezan la parte de los apegos y todas estas cosas que después nos traen varios problemas. Y mientras a lo mejor algunos dirán, pues no seas mamón, pues nada más cambias por debo. No, recuerden que la precisión quirúrgica es parte fundamental dentro de la transmisión de la enseñanza y de su asimilación. Y lo cual me recuerda... En un hogar no buscas que alguien se haga cargo de ciertas actividades, sino contribuyes a que ese trabajo, pongámoslo así, se distribuya en esas personas que están formando, que quieres que formen parte de tu hogar, porque si no, entonces de repente a lo mejor uno va a decir, ay, no, yo siempre hago tal cosa, ¿no? O te toca, o pues yo te estoy ayudando, ¿no? O cosas como de ese tipo. Entonces, mira, este es todo el trabajo. Yo creo que Kolbe lo sabe perfectamente bien por la línea de trabajo que lleva. Este es como todo el trabajo que tenemos que hacer. Vamos a distribuirlo. Uh-huh. Si no es así, corrígeme. Muy bien, y entonces nos acaba de dar un segundo elemento, que es la sinergia. Sin sinergia no hay hogar. No es repartir el trabajo igualitariamente. No es repartir o delegar solo porque el otro puede. Es entender el deber. Valor y sinergia. Y hay muchos más. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está la pregunta todavía abierta. ¿Qué es lo que hace que de información pase a conocimiento? ¿Qué es lo que contribuye a que sea así? Hay un elemento fundamental. Entonces, te das cuenta que el fogar, mientras que anteriormente era ese fuego donde simbólicamente se rodeaban todos, estaban alrededor de la fogata, y el digno, porque no siempre era un viejito sabio, ¿no? O el más grande, había cierta prioridad por ellos, pero no siempre era así. El digno hablaba, instruía o compartía. La aplicación de la información se vuelve conocimiento. No, hay algo antes. ¿Qué ocasiona que la información se vuelva conocimiento? Con la aplicación corroboras la veracidad de ello. La información pasa a ser conocimiento por medio de lo que pueda en práctica. Tampoco. Te voy a decir por qué. Pasa por medio de la puesta en práctica. Con ello, repito, con ello corroboras, reafirmas. ¿Y por qué les digo?
porque existe un proceso para aprender sin hacer, solo por la observación. En lo particular... Eso es parte del método científico, ¿no? Así es. En lo particular, yo aprendí a manejar observando. Aprendí varias habilidades observando. Y la primera vez que tomé el carro, por medio de esa observación, por medio de esa dimensionalidad del proceso cognitivo, manejé. Es posible aprender en camisa ajena. Si yo veo, es más, ¿por qué sabemos que meter el tenedor en el enchufe mata? Pues porque lo hemos visto en memes, ¿no? Lo hemos visto ¿sí? Y no necesito ponerlo en práctica yo. Que hace que que la información se vuelva conocimiento. Seguimos. Me regreso arriba. Entonces, bien, dice Alejandro Rocha, un hogar también puede ser un templo iniciático, de hecho debe, porque mientras antes, esa es la idea donde estaba, antes nos reuníamos alrededor del fuego para escuchar al digno, para ser dignos de hablar, para ser dignos de aprender, porque no todos tienen esa dignidad para aprender. Hay una dignidad de estudiante, unas cualidades de alumno, ¿sí? De aprendiz y de maestro, 5 en cada una. Entonces, al ser humano en su etapa infantil se le enseñó que debía estar el fuego y boom. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, conforme el simbolismo fue hecho carne, dicen, el logos fue hecho verbo, el fogar pasó a ser la jerarquía de lo que constituye la familia, madre y padre, en trabajo equitativo y sinérgico. A falta de madre, puro padre. A falta de padre, pura madre. A falta de los dos, hay elementos que contribuyen para que un individuo aprenda aún así a conducirse en la vida, que aunque más errático, pero lo existe. ¿Sí? Entonces, tal como Yareli nos indica, se adelantó, y qué bien que lo hizo, en el simbolismo del fuego nuevo, de lo que ahorita recuerdan como rito cristiano, por eso a mí me purga cuando es que la religión, es que los ritos son para burros. Cabrón, si pusieras atención, verías que ahí está cómo se forja un hogar, ¿sí? Pero hay mucha gente que tiene no sé qué en la cabeza, que dice que las escuelas iniciáticas o que la masonería no se lleva con las escuelas del ojo. Pobres. Pero bueno, entonces, la importancia de comprender los rituales. Entonces, en este simbolismo del fuego nuevo de la religión o de la escuela del ojo católica, está una llama principal y todo el pueblo, antiguamente, iban con su cirio a prender de esa llama y se iban a su casa a prender una cosita, una hoguera, una fogatita en su hogar, donde vivían. Y entonces era bonito ver desde arriba los sacerdotes, está chido, ¿no? Ya está todo el pueblo iluminado y hacían vela hasta que se extinguiera ese fuego. Menos el fuego que en algunos templos permanecía siempre prendido todo el año, y pobre del tipo que se le acabara el fuego, que no pusiera atención. Como el fuego del triunfo de Francia, donde en el Mundial llegaron unos mexicanos, orinaron y apagaron el fuego que había permanecido. Sí, eso no tiene madre. Pero bueno, entonces, es la importancia de velar cuando desencarna un maestro, un miembro amado, hasta que se termine de consumir el fuego que hay en ese cuerpo. Es como el simbolismo del fuego de las Olimpiadas, ¿no? La antorcha olímpica. Es lo mismo, exactamente lo mismo.
¿Qué es lo que lleva a ese fuego? ¿Sale? Los valores, el legado, la filosofía, el conocimiento de Prometeo, etcétera, 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 etcétera. Bien. Oye, me acabo de acordar también de una maestra, bueno, una profesora que tuve en la universidad, arqueóloga ella, nos platicaba de un proyecto que tuvieron en el que se supone que como por salud y todo eso, es que no me acuerdo exactamente en dónde era, a ver si ahorita me acuerdo, pero era una población indígena que tenía los fogones en el piso. Entonces se supone que como proyecto dicen, bueno, que les van a hacer el fogón como altito, como en las estufas, ¿no? Y el proyecto no funcionó. Al cabo de cierto tiempo volvieron a ir a esta población y las estufitas eran como, bueno, donde pusieron los fogones en alto eran todo menos los fogones. Los fogones se seguían manteniendo al ras del piso y la cuestión era que para ellos tenía un simbolismo bastante importante porque en estos fogones, cuando nacían los bebés, el cordón umbilical era quemado en esos fogones porque era la bienvenida que le daban a este niño nuevo que llegaba a la casa y entonces en esa unión con la tierra y con el fuego lo hacía parte de ese lugar físico que compartían, pero también como si fijara esa pertenencia a su familia, pero no solo a su familia, sino a esa tierra y a ese lugar donde llegaba. El fuego, Alejandro, Juan, Arturo y Andrés Flores, el fuego es la culminación del proceso iniciático para transformar en ignorancia a sabios, simbólicamente hablando. ¿Sí? Siguen las preguntas. ¿Qué hace posible el aprendizaje? ¿Qué hace posible ese proceso? Para comprender qué hace el fuego, qué hace el fogar. Bien, seguimos. Entonces, en este proceso, hoy nos reunimos, nos deberíamos reunir como pequeñas llamas alrededor de quien guíe, purifique, transforme, sume o reste lo que deba ser sumado o restar, porque esa es la purificación, etcétera, etcétera, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde instruimos. Padre, madre, un hermano, un tío, un abuelo, un vecino, un amigo, un instructor, porque el fogar debe ser en cada uno de ustedes, de pequeñas chispas, como lo son hoy, a antorchas cuando se vuelvan aprendices, a fogatas cuando hagan el servicio iniciático. No, Yareli. Bien. No mames, Yareli, tú eres psicóloga. Bien, seguimos. ¿Qué estaba? Ah, sí. Y es por ello que el hogar, por todo esto y más, el hogar es el primer centro iniciático con que tenemos contacto. Es el primer centro iniciático que debemos forjar. Lo he dicho públicamente en los videos. Por no haber forjado un hogar, eché a perder decenas de individuos. Por andar mamaseando con mi memorización, tengo buena memorización cuando leo. Desde muy joven tenía no la retórica pulida, no la tengo todavía pulida, pero sí facilidad para hablar. Y pues la gente me creía. Vivía algo que no, enseñaba algo que no vivía. Resultado, me quería suicidar. Pero bueno, el proceso
de Forja un Hogar no es sencillo. Mucho menos porque ahorita tenemos que recuperar y vivir en el presente toda esta información y que por medio de lo que haya, lo que tenga que pasar, en lo que contribuye a pasar de información a conocimiento y que te hace ser consciente. Es complejo, rompe distintos paradigmas. Dice Eli, ¿qué hace posible que la información se vuelva conocimiento? Pues es lo que pregunté. Las experiencias que tengamos. No, tampoco, porque esta te va a encantar. Porque podemos tener 8, 9, 10 años de experiencia como matrimonio, pero vivir como roomies. Comprender. ¿Y qué hace posible la comprensión? La comprensión, de hecho, es el proceso de asimilación. Muy bien, ahí vas. ¿Y qué hace posible que ese proceso digestivo se lleve a cabo? Es parte del pensamiento profundo. El pensamiento. Así es. Lo que hace posible que la información se transforme en conocimiento o se movilice, pase por ese proceso digestivo, es el pensamiento. Cuando se absorbe, es la comprensión. ¿Qué es? Díganme si no en correspondencia, lo que hace el fuego cuando mete la carne. El fuego consume, purifica y al final te da algo. Si lo sacas a tiempo, te da algo sabroso. Si echas la carne al asador sin proceso, sin metodología, sin receta, andas creyendo que tienes el tercer ojo abierto. Fíjense hasta dónde fuimos para empezar a entender cómo se forja un hogar, la importancia del fuego. Y te voy a pasar un tip, Eli. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho después de las sesiones? Cuando vienen aquí. ¿Hablas después de las sesiones oficiales, el cenar? Exactamente. ¿Y dónde tenemos las sesiones, Eli? En la mesa. ¿Y por qué crees que no los tengo en el sillón, como a todos casi mis clientes? Porque estamos aprendiendo a formar un hogar. No, porque sentarlos en mi mesa es más íntimo que sentarlos en el sofá como cualquier otro de mis clientes. Etimología de cliente. Y después cenamos. Y cenamos sin ese llanto, sin esa garganta agria. A lo mejor te vas y te deschavetas en el camino, ¿verdad? Pero el cierre es una convivencia. Así deben ser las comidas en la mesa. Por mucho que se estén matando en la sesión, en la discusión del fogar, de ese chillido de las flamas, de cuando se quema la carne, al final debe mantenerse la ecuanimidad. Y el alimento, que es producto del fuego, logra el efecto que ha tenido. Juan, ¿tienes la mano alzada o la alzaste o se quedó desde hace rato? Se quedó desde hace rato, Master 8. Ok. Yo te quiero preguntar algo. ¿A quién? ¿A Juan? No, a ti. ¿A qué pasó? ¿Te acuerdas cuando dices, cuando yo era y nos cuentas historias extrañas de cuando tú andabas un poco despistado por la vida? No mames, era más bruto que hombre. Ajá. Ok, ¿en qué momento? No, más fácil. ¿Hace qué tiempo, en años, de 365 días, hace qué tiempo empezaste tú a forjar un hogar? 3 años. Gracias. ¿Qué más, muchachos? Y te puedo decir hasta con los meses y días y todo.
Juan. Master, digo, esto ya lo habíamos visto nosotros, los más veteranos en estos tipos de sesiones, pero Sí. tengo una duda que me surge independientemente de lo del fuego. Una es que si tenemos que participar o no. Y... Sí, debes. Ok. Bueno, Eso ya no me lo deberías preguntar. fuego es la transmutación y es un catalizador y un transmutador. Como Así tal, es. ya se refiere a la fórmula matemática, pues la toroidal. Entonces, respecto a eso, ¿no? Y ya tomando en cuenta eso, lo del hogar, también estaba en la familia semántica, viene lo de hangar, viene siendo la protección de esa flama para que no se disipe el calor y vuelva reflejado hacia donde se está emanando. Y es como una protección para poder conservar lo que transmite el fuego, que ¿Se cortó, Juan? sería todo, Master. Ok, bien. Bien, muchachos. En unos años les daré un libro que se llama Sacerdote y Sacerdotisa, una logia llamada Hogar. Y tendrán, desde lo que sé, desde lo que me consta, desde lo que he investigado, desde lo que me han transmitido, que he comprobado, esto de una manera estructural, ¿sí? El fuego, entonces, que es lo que permite la gestación de un hogar, no es otra cosa, muchachos, más que la operatividad de lo que saben, de su conocimiento interno que es trascendente. Esto no es una utopía, en verdad se adquiere. Y muchos han tenido chispas, posiblemente en su infancia. Pero cuando éramos infantes y teníamos esas chispas de esa convivencia sana, algo pasó en el sacerdote y en el sacerdotisa de nuestro hogar, nuestros padres, madres, tutores, etcétera, que olvidaron o desconocían el trabajo toroidal que debe hacerse. Porque hay un trabajo para no perder esa flama, es esa fuerza. Hay un proceso termodinámico, hay modelos, los modelos termodinámicos en su sistema abierto, cerrado, aislado, en la muerte fría. Eli, la irrupción de un matrimonio no es de hoy. Es un proceso que lleva tiempo. Y dice Yareli, la falta de concientización, porque no hemos puesto atención en nuestro pensamiento para asimilar esos detalles, hacen que tengamos una muerte fría. Y aunque anunciada, no nos damos cuenta que así es. Yareli. Yo quiero decir otra cosa. Hoy ando muy hablantín. Quiero decir otra cosa como parte de esta formación del hogar, porque no es utópico, totalmente de acuerdo, y porque en nuestro matrimonio, después de mucho tiempo que pasamos juntos y de algunos años que llevamos casados, yo me di cuenta de que había ciertas situaciones que habían pasado a lo largo de nuestra relación que yo no había perdonado. Y él se dio cuenta, no, yo me di cuenta, ya me equivoqué, yo me di cuenta que también yo necesitaba, que él necesitaba escuchar de mí que yo pidiera ese perdón también por muchas cosas que también se habían dado
como en todos esos años de relación, ¿no? Y fue algo como, no sé si sea la palabra adecuada, pero, o sea, cuando es genuino el hecho de que tú perdonas y también que tienes como que te cae el 20 o eres consciente de que también la regaste y lo pides sin que el otro te lo esté pidiendo, es como un acto mágico, ¿sabes? Pero, o sea, tiene que ser genuino, no como que nada más lo dices como por decir, o como decir, ay, sí, sí, ya te perdono, ¿no? O ay, ya perdóname, o sea, como de ese tipo de esas cosas que se hacen de manera como tan común, sino que realmente es como un trabajo, una decisión genuina. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, muchachos? Lo otro es que pues no es como, ya sí, como te pregunté así de que hace cuánto tiempo empezaste tú, yo le decía a él, es una chamba de todos los días, ¿no? Es como así tal cual en mi cabeza tienes tu hoguera y si le dejas de echar leña, pues se te va a apagar. Porque es un modelo toroidal. Y la fractalidad estriba en que lo que hoy nosotros y mañana y así vayamos recuperando, recordando, desprogramando, conociendo que es trascendente, etcétera. La fractalidad estriba en que los hijos que tengan, sus familiares, sus alumnos futuros o presentes, hagan ese conocimiento que ustedes transmiten suyo y le den continuidad para que siga habiendo no menos divorcios, no, que siga habiendo divorcios si quieren, pero sanos, ¿sí? Rupturas sanas, cierre de ciclos sanos, sabiendo que en esa separación cada uno se lleva la llama de lo que contribuyó a forjar. ¿Cómo comenzaste a forjar tu hogar, Miguel? Y abajo, ¿cómo sabes si tienes o has formado un hogar y no un hotel? ¿Cómo habitantes recurrentes? Esa pregunta está muy buena. Bien. Bien, la primera, ¿cómo comenzaste a forjar un hogar, Miguel? Bien, lo primero fue cuando decidí, más bien, cuando reconocí que no tenía, eh, que no me sabía valer por mí. ¿Sí? Eso es lo primero. Que cuando empecé a dejar la depresión, por añadidura la valoración, y principalmente fue cuando me reencontré con Viridiana. ¿Y cómo saber si tienes o has forjado un hogar y no un hotel con habitantes recurrentes? Si las características de hogar, entre ellas son la capacidad, tener la actitud para poner atención al otro, para convivir en sinergia, si esos elementos no se cumplen con la gente que habita el mismo espacio que tú, para instruirse y conocerse a través del otro, servir al otro, te das cuenta que no tienes un hogar. Como irán viendo lo que Manuel termina de escribir, vamos 1:34 y se me olvidó grabar los 5 primeros minutos. Y es una palabra, un concepto que surgió a raíz de un comentario que me hizo llegar Claudia desde a mi WhatsApp, y lo abordamos, y falta muchísimo. Y solo es una palabra, un concepto, y hasta dónde tuvimos que remontarnos en la historia de la convivencia familiar y social, individual. Hay gente que no sabe estar solo, que fuma por la ansiedad, que come por la ansiedad,
porque no es un hogar en sí mismo. Cuando aprendan a disfrutar esa soledad, se darán cuenta que la estimulación del otro no es necesario porque han aprendido y aprendido a nutrir esa flama, esa hoguera sin que disminuya su fuerza. Y aunque disminuya su fuerza, vivan la experiencia y levántense nuevamente. Dentro del hogar, supongo, existe una jerarquía, por supuesto, y por ende tiene que existir una relación maestro-alumno. Excelente, porque un hogar no tiene relaciones amo-esclavo, sino tiene relación maestro-aprendiz, no alumno. Después verás bien por qué cuando veamos la diferencia entre aprendiz y alumno, ¿sí? Pero efectivamente, el hogar tiene relaciones maestro-discípulo. Bien. Aunque fíjate que igual se pudiera comenzar con la relación profesor-alumno y gradualmente a tal confianza de que tú seas el maestro y el discípulo de tu pareja y tu pareja seas para ella en reciprocidad maestro y discípula para ella. Bien. Víctor escribe. Entonces es una palabra. Hace tiempo analizábamos otra palabra y de igual forma avanzamos a tal punto de que llegamos a la conclusión de que en esa ocasión contribuimos a resolver un conflicto por el análisis de una sola palabra. Y hoy hemos abordado hemos abordado poco de lo mucho que todavía hay sobre este tema. Una sola palabra. Tenemos más de 200 en nuestra lista de etimologías. Si el hogar es profesor-alumno, ¿cómo prefieres que qué? Exactamente. Porque en la relación profesor-alumno hay una relación maestro-esclavo. Entonces, ¿cómo refieres que él toma rol cada uno? No hay, en la relación profesor-alumno hay todavía conflicto, ese choque. Mientras que en la relación maestro-aprendiz, no sabemos aprendices del otro y maestros del otro. Por ello, de repente, quien cercena la opinión de los hijos arbitrariamente, no dirige como maestro, sino como amo. Yareli. No iba a decir nada. Creo que Ok. Bien. El escuchar abre las puertas al diálogo. Así es. Bien. Bien, muchachos, vamos a empezar a dar término. Seguimos con lo que viene, ¿no? No. Vamos a dar término el día de hoy con esta cuestión. Así como el hogar es el primer centro iniciático, es el más importante, es el núcleo de la sociedad, los templos iniciáticos son también otro hogar, donde así como los hijos se nutren de los padres, así nosotros nos nutrimos del maestro. Por ello es importante saber a quién llamamos maestro, saber que llamamos hermano al otro por reciprocidad y entendimiento toroidal y fractal, no por obligaciones litúrgicas, no por formalismos de la jerarquía. Les he dicho, los que ya están en el templo conmigo, llámenme hermano o como dice el ritual, pero no me llamen maestro si aún no se ha comprendido lo que es eso, si no me comporto como tal. No me llamen maestro, llámenme alumno, hermano, compañero, Humberto, güey, si quieren, pero maestro no. Esas son palabras mayores, disiérnanlo. Alberto, no, después les contamos esa anécdota. Andrea. Bien, muchachos. La próxima semana vamos a abrir con el análisis de las dos partes o de la película de Kumare, que habla sobre esto mismo.
es sobre el maestro, sobre maestros falsos, sobre la historia real de un maestro falso. ¿Qué nos tiene que enseñar Kumare? Si nos da tiempo, que a lo mejor no, pasamos a trabajar la segunda parte, que es la introducción a la filosofía iniciática. Y antes de todo eso, alguna otra etimología, veremos si lo hacemos más conciso, si es que no es una palabra de trascendencia como la de hoy, si no, le dedicamos todo el tiempo. Vale la pena, como anhelo les haya servido la sesión de hoy. ¿Cómo se llama la peli? Te la paso porque a ti no te di la liga. Te la paso, Víctor, ahorita mismo. Eh, y qué? Eso para el lunes. Para el domingo estaremos trabajando con la... Esa es la liga, Víctor, son 2 partes. Esa es la parte 1, ahí mismo está la parte 2. La próxima semana, como les comenté ayer, el domingo vamos a resolver las dudas, les voy a enviar la liga sobre el proyecto empresarial de noviembre y empezaremos también después a darle los resultados. Hay que reunirnos, Víctor, ya con la cuestión de inversores, ya hablé hoy con Andrea para que nos dé el informe y empiece a pagar con los frutos del interés acumulado. Eso el domingo. Y el lunes, pues las indicaciones. De todos modos, ya saben que se las haré llegar al grupo de manera personal, a quien todavía no esté en el grupo. Muchísimas gracias, muchachos. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Descansen. Gracias, buenas noches. Adiós. A ustedes. Adiós, Yareli. Ley, ley y enseñanza, y enseñanza, y enseñanza, y enseñanza, y enseñanza.